Bueno, como pueden observar, estamos trabajando a larga distancia. A un metro, mínimo a un metro de distancia. Estamos tratando de cumplir con el protocolo de salud que indica que estemos a por lo menos 1 metro, incluso se recomienda a veces 2 metros de distancia con las personas que hablemos y que interactuemos. Javier acaba de venir de México, lo queremos poner un poquito más lejos, pero no hemos podido. Y lo mismo va a ocurrir con nuestros invitados, que además son especialistas en el área, son médicos, y por tanto hoy vamos a hablar de la salud y vamos a hablar del coronavirus y sus implicaciones en el área de la salud primero, y después vamos a hablar del aspecto económico. Nos acompaña la doctora Rita Rojas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, que ya había estado con nosotros, y el doctor Alejandro Cambiaso, que es de la casa, es el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud y médico, yo creo que de todos nosotros también. Bienvenidos ambos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Antes de que se incorpore Uchi Lora, que está por la vía telefónica, explíquenle a las personas por qué la sugerencia de que estemos a la distancia que nos están viendo hoy, incluyendo a nuestros invitados, están totalmente separados y eso es bueno que sirva de orientación a la gente. Bueno, muchas gracias. Pues esto es parte de las medidas recomendadas por el CDC dentro de otros organismos que se encargan de prevención. 1 metro nos da la oportunidad de que la saliva, vías respiratorias, no vaya a la nariz o a la boca de otra persona. Entonces, por eso se recomienda el distanciamiento. Además, acompañado de que cuando nosotros no paremos, también sea limpiada las superficies, ¿verdad? Donde estuvo Javier sentado, la mesa, la silla, con cloro, una solución preparada con cloro, si no tenemos productos aprobados por la FDA, que ya se anda una lista circulando, que podemos pasársela a ustedes con mucho gusto. Le agradeceríamos mucho. Vamos a tener esta conversación acompañado de un café Santo Domingo, que siempre ayuda a este tipo de reflexiones, y al mismo tiempo a permitir que Uchi Lora, desde su hogar, donde se encuentra aislado de manera preventiva, pues pueda hacer una pregunta a ustedes. Mucho gusto. Adelante, Uchi. Gracias, Javier. Buenos días a los doctores Rita Rojas y Alejandro Cambiaso. Un gusto saludarlo desde aquí. Una pregunta para la doctora Rojas. No se dispuso abiertamente una cuarentena, que quizás es económicamente y socialmente inviable, pero quisiera saber qué significa eso en relación con las posibilidades de crecimiento de la pandemia. Y al doctor Cambiaso, se anunció que se van a poner centros de aislamiento y las clínicas están autorizadas para esas áreas de aislamiento. Y lo que quisiera saber, doctor Cambiaso, es cuáles son los estándares para hacer una sala de aislamiento que garantice realmente que los que están ahí están aislados. Bien, gracias, doctora Rita. Bueno, la idea del distanciamiento o de la cuarentena, como bien dice Don Uchi, no se hizo la cuarentena como tal, pero nosotros estamos contentos con las medidas tomadas por el señor presidente en el día de anoche. Se toma el distanciamiento para tratar de evitar de que los casos, el pico de incidencia, el número de casos no salgan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de salud pública, si los casos surgen al mismo tiempo, sería imposible poderle dar una respuesta adecuada. No tenemos los ventiladores suficientes, no tenemos el espacio suficiente, no tenemos los medicamentos suficientes, no tenemos el personal suficiente, ni estamos preparados de una manera eficaz para responder. Entonces, este distanciamiento no va a ser, no es que no van a haber casos dentro de unos meses. No, van a seguir viendo los casos, pero los casos no van a salir en pico al mismo tiempo. Entonces, con esto es lo que nosotros logramos con esto. Ya.
Es importante esto que se tenga muy en cuenta y bueno, y de todas formas se está a la espera de que ya sea el Estado o el mismo sector privado a quien el Estado le solicitó que tome algunas medidas relacionadas con las actividades productivas, pues en las próximas horas pues esto se puedan tomar. Pero es importante tener en cuenta este tema del aislamiento social o el tema de cuarentena que vamos a ver en qué medida se toma esta decisión. Otra de las preguntas que hacía Uchi tiene que ver con las áreas de aislamiento, doctor Cambiaso. En primer lugar, yo quiero complementar un poquito la respuesta de la doctora Rojas, porque creo que hay mucha confusión en la población en lo que respecta a lo que sería una cuarentena. Definitivamente el presidente ha dictaminado medidas que van en el orden del distanciamiento social. No se ha hecho un toque de queda, no se ha hecho una cuarentena generalizada, sino que se han tomado medidas de que el 50% de la fuerza laboral de las instituciones públicas trabajen a distancia y que sobre todo se haga hincapié en aquellas personas que tienen más de 60 años de edad y que tienen condiciones cardiovasculares, que son diabéticos, que tienen el sistema inmune comprometido e inclusive los centros de salud que se encuentran en contacto directo con tantos pacientes han tomado medidas aún más intensas, inclusive mandando a su casa el personal de salud que cumple con estas condiciones, pero también inclusive mujeres embarazadas o personas que tengan síntomas respiratorios que son las que deben de permanecer en el hogar. Eso es importante que la población lo comprenda. No es una cuarentena, no ha habido un toque de queda, han habido medidas de distanciamiento social y se han tomado medidas que van acorde con las recomendadas con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con el CDC de Atlanta y con las medidas que han tomado otros países. Por lo que entendemos como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, como la Sociedad Dominicana de Infectología y como comunidad médica expertos en el área que las medidas han sido certeras. En segundo lugar, en lo que corresponde a unidades de aislamiento, inicialmente se estaban manejando la gran mayoría de los casos en lo que es el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, o conocido como el Hospital de la Fuerza Aérea, también en el Hospital Marcelino Vélez y en el Hospital también de la Policía. Lo que se ha, o lo que ha permitido ahora, actualmente el presidente, es que clínicas privadas puedan desarrollar unidades de aislamiento en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Hay muchos centros privados que no van a optar por esta prerrogativa debido a que trabajan con enfermedades de alta complejidad, procedimientos cardiovasculares, pacientes trasplantados que son pacientes de riesgos. Sin embargo, otros centros de salud han desarrollado áreas de consulta especial para este tipo de casos y también lo que se conocían como pabellones de aislamiento, que son precisamente unidades especializadas donde el equipo de atención de salud cuenta con protección médica especializada, gafas, equipo de protección especial, donde los pacientes también deben de permanecer de una distancia de otra, con habitaciones inclusive que puedan contar con presión negativa y con otras características que permitan que el virus no se expanda y de que no hayan contagios masivos. ¿Qué tantas salas de aislamiento tenemos en el país? Cuando hablamos, porque se decía en una rueda de prensa el fin de semana, tenemos 300 camas disponibles, pero ¿de qué clínicas u hospitales estamos hablando? ¿De qué centros de salud estamos hablando? Y cuando hablamos de camas, ¿a qué nos referimos? Anteriormente se contaban solo con 64. El Comité Nacional del COVID, al cual pertenece la doctora Rita Rojas y al cual yo también pertenezco, se tomaron medidas para aumentar ese número de camas hasta 300 camas, poniendo el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara de uso exclusivo para los pacientes con COVID, entre otras instalaciones. La idea es que a final de mes se cuenten con 600 camas para aislamiento, duplicar aún este número. Pero recuerden, el COVID es una enfermedad que cursa de forma leve en el 80% de los casos. Estamos hablando de que actualmente hay cerca de 200,000 pacientes a nivel del mundo. La mortalidad ha cambiado un poquito, de un 3.4 a cerca de un 4%. Ahora que se han aperturado la posibilidad de que los laboratorios privados también hagan estas pruebas, los laboratorios privados que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública para hacer estas pruebas, vamos a tener un mayor número de casos diagnosticados y vamos a poder tener un mejor seguimiento epidemiológico. Doctora, es importante el que la población pueda tener claridad sobre algunos conceptos, y un concepto que se ha estado manejando de manera indistinta es el tema de contagio local, contagio comunitario.
existe o no existe en la República Dominicana. Es decir, ¿qué significado tiene esto? Qué buena pregunta. Quiero aprovechar, como termina el doctor Cambiaso, la idea de la parte de las pruebas diagnósticas, porque nosotros no queremos que ahora, en el día de hoy, cuando empiecen a realizarse de manera privada las pruebas, Ajá. el laboratorio de inicio, referencia, que es el laboratorio que ya está anunciando, y perdonen que diga el nombre comercial, del laboratorio, tiene capacidad para realizar 90 pruebas cada 3 horas. Entonces, imagínense qué va a suceder a la hora que en el día de hoy, el día de mañana, ellos pongan ustedes 90 pruebas diarias, el número de infectados va a dispararse. Y eso va a crear. ¿Usted entiende que hay más gente infectada que la que sabemos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hasta el viernes pasado solamente se habían realizado 46 pruebas. Entonces, de ahí era nuestra petición de que se abriera el diagnóstico, porque si no se abría el diagnóstico no íbamos a saber qué iba a pasar. Con respecto a lo que es la transmisión comunitaria y local, todos los casos eran importados porque ningún paciente nunca se había detectado ningún caso aquí. Transmisión local, porque en el caso de la señora de Villarribas, fue la señora que contagió a ese joven. Y luego, después, esa comunidad de Villarribas, después que se determinen más de 5 casos, pues ya se habla de transmisión comunitaria porque es imposible poder decir quién infectó a quién y dónde. Luego vamos a tener, después que ocurra la transmisión comunitaria, pues ya cualquiera puede calificar para realizarse una prueba diagnóstica porque ya está circulando el virus en la comunidad y nosotros entendemos que lo está. Entonces tenemos que prepararnos en estos días, hay que ser muy cautelosos. Bien, por ahí va. Qué bueno, qué bien fluye esta conversación, porque ahora que los laboratorios privados van a tener el acceso, ya lo anunció ese laboratorio ayer y entendemos que probablemente otros laboratorios especializados que también están diseminados prácticamente en todo el país tendrán esa posibilidad. ¿Quiénes deben hacerse la prueba? Porque se había dicho que estaban limitadas, que iban a traer 2.000 reactivos más para esta semana. Vemos que tarda un tiempo en saberse el resultado. Y vivimos en un país con gripe permanente, o sea, desde que cambia la temperatura, esta semana hemos tenido una brisita, yo soy la primera que ando con la nariz que me pica, entonces, ¿quiénes tienen que irse a hacerse la prueba? ¿Cómo se determina que usted califica o no y cómo se va a manejar eso? Bueno, el laboratorio ha lanzado un brochure de recomendaciones, debe de ser indicada primero por un médico especialista. Ellos requieren que sea indicada por un internista, un neumólogo o un infectólogo. Luego ya la persona tiene que definir el contacto, porque no es alegremente. No creo que sea, ahora vamos a volvernos una histeria colectiva y todo el que ha estado, todos vamos a estar en contacto al final. Todo el que tenga con que pagar la prueba. No hay manera. Pero, por ejemplo, aquellas personas que estuvieron, sabemos que hay muchos infectados del crucero, esos deben de hacerlo. El personal de salud que pone en riesgo a otro personal. Y déjenme decirle que ya hemos empezado a ver casos. Por ejemplo, la primera muerte se vio en el hospital. Y créanme que no se imaginan, esa tomografía, esa imagen de esa paciente es una imagen que asusta. Uno dice, en el 80% pasa como una gripe normal, es verdad, pero en el porcentaje que sí importa, no es para que nosotros estemos alegremente ahora de vacaciones en la casa, y eso requiere de la responsabilidad de cada persona. No es para jugar bingo, ni para comer hamburgues. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque si estamos en esa cercanía, pues puede haber contagio, es justo lo que queremos detener. En España, por ejemplo, vemos cómo las personas se iban para la discoteca, los parques de vacaciones, y eso fue lo que hizo también un pico mayor. Ya. Doctor. Es un momento propicio para fortalecer lo que es la cultura preventiva a nivel nacional, una cultura de lo que es el autocuidado,
tenemos que ser responsables no solo por nosotros mismos, sino por nuestros adultos mayores, por aquellas personas que también tienen comorbilidades, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo como país y como ciudadanos de aportar a las medidas generales que recomiendan las autoridades y la Organización Mundial de la Salud. No es momento de sentarnos a ser críticos, de sentarnos a juzgar. Es momento realmente de que la comunidad científica, la comunidad médica se una, dé las recomendaciones a la población del lugar. No es momento de pánico, es momento de tomar medidas preventivas. Recomendaciones finales para la población en estos momentos que está viviendo el país y que está viviendo el mundo. Bueno, dentro de las recomendaciones, número 1, mantener la calma. Continuamos manteniendo, no viajar innecesariamente, a pesar de que en estos 14 días ya está prohibido, pero después tratar de no hacer viajes innecesarios. Tercero, si usted está enfermo con síntomas respiratorios, no vaya a trabajar, no vaya. Si usted de ese personal que se le ha permitido seguir laborando, no vaya a trabajar. La parte de que dentro de su hogar mantengan las medidas de higiene respiratoria, tosa en un pañuelo y descártelo, tosa en la parte interna del codo tapando la nariz y la boca. Lávese las manos frecuentemente, lave la superficie, limpie la superficie. Si no tiene de los productos aprobados, use agua y cloro preparado, que le podemos decir las medidas después. Déjese de estar besando y abrazando a las personas cercanas de usted. Cuide a sus mayores, que es lo más importante. No haga tour a lo que es el supermercado, a la farmacia. Con una sola persona basta. Parte de mis recomendaciones finales. Creo que es importante también que al tocar superficies que entendamos que estén contaminadas, no nos llevemos las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Como hablábamos anteriormente, las medidas de distanciamiento social, preferiblemente estar y saludar a 1 metro o más de 1 metro de distancia. Otra medida de gran importancia en los ambientes también hospitalarios, que no es solo limpiar, también hay que desinfectar. En el día de ayer ustedes tuvieron un programa muy interesante donde hablaban de desinfección electrostática, que son medidas que son recomendadas por la FDA, por el CDC, y que permiten eliminar el virus en superficies, sobre todo donde hay alto contacto. En los adultos mayores la situación es más grave, ¿por qué? Es más grave, en primer lugar, porque tienen sistemas inmunológicos deprimidos. Con mayor facilidad, lo que es un proceso gripal fuerte puede convertirse en lo que es una neumonía, en fibrosis pulmonar, inclusive hasta en fallo multiorgánico. La mayor cantidad de muertes la vemos sobre los 60 años, pero de manera especial sobre los 70 y los 80 años de edad. Estas personas tienen mayor chance de ser hipertensos, diabéticos y de tener otras comorbilidades, por lo que definitivamente forman un grupo de riesgo especial. Lo que no significa que los más jóvenes no estén en riesgo, que yo creo que eso también es importante. Muchísimas gracias a la doctora Rita Rojas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, al doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Estaremos en contacto permanente con ustedes porque necesitamos el apoyo de los especialistas. Esa es la información de calidad que debemos llevar a nuestra audiencia. Cuando regresemos... Sí, no se vayan, está con nosotros el economista Ernesto Serman y vamos a hablar precisamente de las medidas que de carácter económico tomó el gobierno el día de ayer para contrarrestar los efectos que en esta área va a tener este coronavirus. Así que no se vayan, regresamos en breve.